اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Otro hadith que mucha gente te muestra y te dice, ¿ves? El hadith de las 73 sectas, mucha gente te lo trae y te dice, ¿ves? Estos hadiths enseñan la división porque dicen que de la umma habrá 73 sectas y solo una será correcta y el resto, es decir, la inmensa mayoría de los musulmanes estarán desviados. Mira cómo la gente puritana que crea división en la umma utiliza este hadith. La culpa es del hadith. La culpa no es del hadith, una vez más. Igual que la culpa de la gente violenta no es del Corán. La culpa es de la falta de entendimiento y la falta de estudio. Primer apunte acerca de este hadith. El número 70, 71, 72, 73 no tiene por qué ser literal. En la lengua árabe el número 7 implica multiplicidad, como por ejemplo algunos eruditos opinan la frase 7 cielos significa multiplicidad de cielos o multiplicidad de creaciones que hay por encima. Por ejemplo la frase 70 se le dice al profeta Muhammad a.s. en el Corán, si pides perdón por los hipócritas incluso 70 veces no se les perdonará sus pecados. Es decir, esto no significa que si pides perdón 71 entonces sí que se les perdonará. Es una forma de decir, si pides perdón por ellos muchas veces no se les va a perdonar. O el número 700 que significa muchísimo. Vemos en algunos hadices que se nos explica que el valor de las obras puede ser multiplicado hasta 700 veces, es decir, multiplicado muchísimas veces. Otra cosa que la gente no tiene en cuenta de este hadith es que el profeta Muhammad a.s. dice mi umma se dividirá. Por tanto, eso significa que los miembros de todos estos grupos siguen siendo musulmanes porque siguen siendo parte de la umma. Y de nuevo, reconstruyamos el puzzle junto al resto de hadiths. Si Dios dice en el Corán innamal mu'minuna ikhwa, los creyentes son hermanos, y los hadiths nos explican que los creyentes son hermanos, el creyente no humilla al creyente, el musulmán es aquel de cuya mano y cuya lengua el resto de musulmanes están a salvo, los derechos del musulmán sobre el musulmán es que se le visite cuando está enfermo y todas estas cosas, ¿no? Naturalmente todos estos miembros de estos grupos entran en eso. Y lo que en mi opinión es el peor error en el entendimiento de este hadith es que mucha gente dice 73 grupos, 72 en el infierno, por tanto la inmensa mayoría de la umma está en el infierno. No, de hecho aquí no se está hablando de tamaños, de proporciones. El profeta Muhammad no te está diciendo que los 73 grupos son iguales. A lo mejor ese grupo que está salvado son el 95% de los musulmanes y los otros 72 grupos abarcan el 5% restante. El hadith no está hablando de proporciones. La historia demuestra que esto es verídico. Si coges a grupos como los Jahmiya o los Murji'a, realmente más que sectas, realmente son pequeños movimientos. En algunos casos no cubrían ni a un centenar de personas. Sin embargo, el consenso sunni, por ejemplo, cubre o ha estado cubriendo a lo largo de la historia entre el 85 y el 90% de la umma. Por tanto, el profeta Muhammad a.s. dijo inna ummati ummatan marhuma. Esta comunidad es una comunidad sobre la cual se tiene misericordia. Y luego está la frase de que todos los grupos estarán en el fuego salvo uno. Hay que tener en cuenta, y mucha gente desconoce esto, que algunos eruditos han considerado que esta parte del hadith no es auténtica, entre ellos Imam Shawkani, pero voy a decir que incluso si es auténtica no hay absolutamente ningún problema. ¿Por qué? Porque de nuevo tienes que reconstruir el puzzle con el resto de las piezas. En el Islam, cuando Dios te promete una recompensa por haber hecho una buena acción, esa recompensa se va a cumplir, pero cuando Dios asocia un castigo a una acción, es posible que Dios perdone y ese castigo no se vaya a cumplir. Es decir, los castigos no necesariamente se cumplen, pero las recompensas positivas sí. Otra cosa a tener en cuenta es que si tú por creencias formas parte de ese un grupo que está en lo correcto, puedes pasar por el infierno porque te has estado comportando mal a lo largo de tu vida en la conducta. Y si no obstante perteneces a los otros grupos, a las otras sectas que han tenido creencias incorrectas, es posible que por tu buena conducta o lo que sea Dios te perdone. Por tanto, aquí se está hablando de diferentes grupos de musulmanes que forman parte de la umma y que por tanto los derechos de la hermandad del Islam siguen siendo aplicables, que tienen algunas desviaciones en diferentes aspectos. Esto no incluye a las personas que puedan creer, por ejemplo, que Ali es Dios o que hay un profeta posterior al profeta Muhammad. Estas personas no son grupos, técnicamente sus creencias les han expulsado del Islam. La inmensa mayoría de los musulmanes reconocen los 6 artículos de la creencia islámica y los 5 pilares del Islam, de la práctica islámica. Por tanto, son musulmanes y punto pelota. Esta obsesión con poner denominaciones a todas las personas es de entrada incorrecta, sencillamente porque la mayoría de musulmanes no son teólogos. La mayoría de musulmanes no profundizan en cuestiones de teología, sino que aceptan las 6 creencias básicas. Insisto en que es cuando se adopta
adopta una lectura ultraliteral de estos hadices, que o bien puedes volverte un puritano peligroso o bien puedes volverte un rechazador de hadices peligroso, porque en ambas interpretaciones lo que se está haciendo es entender mal el hadith. Revivamos la cultura del fiqh al-hadith y el estudio detallado analítico de los hadices, porque de esta forma conoceremos la sunna. Dejemos estas reacciones inmediatas ante cualquier hadith que no hemos estudiado en detalle o no entendemos todavía, porque estas inseguridades lo único que están haciendo es alejarnos de la sunna. Habiendo visto ahora que los hadices son piezas de un puzzle y que es necesario comparar diferentes versiones, por ejemplo, y el no hacerlo en algunos casos nos puede llevar a la confusión, ahora en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es ver la importancia del contexto histórico a la hora de entender hadices. Barakallahu fikum, que Dios os bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.